Un segundo. Perfecto, ahora sí. Bueno, ahí veo también a Daniel. Hola, ¿qué tal? Daniel Espinosa. ¿Cómo está, profesor? Un gusto tenerlo nuevamente en una instancia. eh, También haciendo alusión ahí a la participación que tuvo también en los diferentes programas, diplomados también de la primera versión. Así que un gusto tenerlo nuevamente eh, en otra instancia de aprendizaje. Bueno, entonces comenzamos ya formalmente, saludarlos nuevamente, agradecerles por supuesto la motivación y el compromiso de estar hoy en el seminario que tiene por tema la introducción a los problemas en salud mental y trastornos de la personalidad en la adolescencia. El docente, como ya lo pudieron ver ahí en la cámara, es Daniel Espinosa Duque. El profesor es de formación psicólogo de la Universidad de Antioquia en Medellín. Es filósofo además de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene un máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un magíster en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Universidad de Heidelberg en Alemania. Es psicólogo clínico y docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad CES en Medellín, Colombia, y es investigador joven del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad, el MIDA. La verdad, muy contento. Yo siempre me impresiono un poco porque digo, bueno, ha estudiado tanto, Daniel, que como que es un poco largo ahí el CV, pero un agrado, por supuesto. Y bueno, a continuación entonces vamos a dar el inicio y recordarles solamente que al finalizar el seminario, para todos los que estén asistiendo, ¿cierto? Todos los que estén presentes, van a poder participar para un diplomado que es 100% financiado por nosotros, es decir, una beca para el diplomado de trastornos de la personalidad, comprensión multidimensional, diagnóstico y abordaje psicoterapéutico basado en la evidencia, que va a comenzar el jueves 10 de marzo. Por lo tanto, todos los que estén hasta el último momento en el seminario, vamos a hacer ahí vamos a hacer este concurso para la beca y va a ser en vivo la entrega de esta beca que, como les comentaba, la financiamos 100% nosotros, así que es totalmente liberada la inscripción para el ganador o ganadora. El único requisito es que debe ser profesional del área psicosocial y que tiene que reclamar el premio, como les comentaba, en vivo, si es que sale su nombre dentro de esta como tómbola virtual. Perfecto. Ya habiendo quedado, no sé si existirá alguna duda, ya son 80 personas, así que va creciendo ahí el número. Podemos comenzar, profesor, toda suya la sala. Claro que sí, mil gracias, Nicolás. Y bueno, un saludo fuerte a todos. Mil gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, la idea es que aprovechemos hoy un espacio para conversar sobre el tema de la adolescencia, los temas de salud mental en adolescencia y trastornos de personalidad, y que de alguna manera esto nos sirva de preámbulo a lo que se viene pues con el diplomado. Entonces un saludo a todos y bueno, además de lo que Nico mencionaba, creo que es importante mencionar que además de los estudios que uno puede hacer, siempre ha sido mi intención pensar en cómo es el proceso como de estructuración y desarrollo del psiquismo humano y como todos sabemos, pues una fase importante de maduración y de estructuración de la experiencia humana en la adolescencia y en esa medida, por eso he tenido la oportunidad de trabajar el tema durante todo ese tiempo y de acompañar adolescentes. Entonces creo que de alguna manera eso nos permitirá, si alguno de ustedes tiene también inquietudes, preguntas de orden clínico, por ejemplo, bienvenidas. Para comenzar, yo quisiera rápidamente y aprovechando que Nadipa siempre
hay una numerosa presencia. Que todos pudiéramos brevemente hacer un ejercicio que nos permita comenzar la reflexión del día de hoy, entrando, si algunos de ustedes pueden entrar a esta página menti.com e introducir el código. Yo se las puedo poner también acá en el chat para que respondamos dos preguntas muy rápidas que nos sirvan como detonantes para el resto de la charla. Entonces, el link está ahí en el chat o lo pueden introducir como menti.com y la idea es que ustedes introduzcan el código. De hecho, aquí les paso también directamente el link desde el que pueden. Y entonces ahí les da la opción de introducir alguna palabra que se les pase por la cabeza cuando piensan en la palabra adolescencia. Bueno, ya tenemos 5 respuestas. Entonces yo creo que ahí esperando mientras que algunos terminan de responder, creo que de alguna manera, aunque hay respuestas diversas, hay una serie de elementos comunes a ellas. Obviamente, lo más predominante es la palabra que tenemos en el centro que está relacionada con cambios, pero también muchos hacen referencia a conflictos, reorganización, desorden, pérdidas, inquietudes, o sea, elementos que tienen mucho que ver con ciertos desafíos que trae consigo ese momento. De hecho, la edad más complicada. Eh, Creo que de alguna manera eso nos da una idea inicial de por qué termina siendo un tema relevante para nosotros en nuestros días hablar de este tema. Incluso es interesante darnos cuenta que todo este asunto es un tema para la psicología y es un tema relativamente nuevo. Pues estamos en el 2022 y apenas estamos hablando que hace 100 años uno encuentra artículos, por ejemplo, de Melania Klein, que es una de las primeras psicoanalistas de la adolescencia, que todavía hacía referencia a la adolescencia eh, como algo similar a la infancia. O sea, fue apenas hace 100 años que se comienzan a identificar como esos elementos que, que hacen referencia a la adolescencia y que podrían ser distintos a la adultez o a la infancia. Entonces, cuando uno dice que llevamos 100 años estudiando un fenómeno tan complejo como este que ustedes acaban de describir en este momento, yo creo que de alguna manera eso nos da, abre las puertas a decir que quizás nos falte mucho por entender de ella. Y yo quisiera plantear simplemente que yo les pregunté acerca de la adolescencia en general y que me llama mucho la atención
porque esto tiende a pasar, y es a que cuando uno pregunta sobre adolescencia, surjan las palabras conflicto, surjan las palabras, por ejemplo, adolecer, rebeldía, porque hay algunos elementos de estos que han sido descritos dentro de la psicología, incluso dentro de la lógica del síndrome de la adolescencia normal, llamaríamos así. Entonces, partiendo por acá, ustedes me dirán, por favor, si ven la presentación, si se Sí, ve bien. perfecto. Entonces, tomando como punto de partida estos referentes que tenemos de adolescencia, yo creo que uno de los grandes desafíos a los que se enfrentaron los psicólogos hace 100 años que empezaron a encontrar como estas diferencias en los modos de funcionamiento psíquico de un adulto y de un adolescente, o de un niño y de un adolescente, uno de los mayores desafíos era lograr contrarrestar un montón de ideas estigmatizantes que habían con relación a la adolescencia. Yo creo que hay dos grandes hitos que hacen complejo pensar el tema de la salud mental en la adolescencia, de lo que se ha llamado a lo largo de la historia la adolescencia normal, y es que históricamente tiende a haber eh, sentirse la percepción de que en la adolescencia eh, se viven situaciones complejas y difíciles. De hecho, no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad, pero en algunas frases muy antiguas de filósofos de la antigüedad ya aparecían reportes acerca de la juventud en la cual básicamente eran como personajes de hoy en día hablando de es que los jóvenes de hoy en día no tienen un futuro, no tienen motivaciones, no tienen... Y este típico conjunto de frases estigmatizantes relacionadas con la adolescencia, naturalmente pudo haber entrado muy fácil en el conocimiento psicológico, porque obviamente ustedes saben que cuando no hay estudios y no hay teoría, lo primero que llega a la comprensión humana son los referentes naturales que se tienen. Entonces, gran parte del origen de la psicología de la adolescencia fue un desafío de entender, bueno, ¿y a qué podemos llamarle a un adolescente que es normal o que no es normal? Y hubo grandes luchas, yo creo que muy complejas. Por contarles una viñeta breve, por ejemplo, en Inglaterra hubo una gran lucha entre los que seguían a Winnicott y los que seguían a Moses Lowther, porque Lowther estudiaba el breakdown de la adolescencia. Lowther se especializaba en adolescentes que tenían serias dificultades, y decía que ese tipo de adolescentes requerían tratamiento, y Winnicott, desde su perspectiva y desde su práctica clínica, decía, no señores, qué pena, pero no, la adolescencia, o sea, el conflicto, la crisis, la rebeldía, todo ese cuadro es adolescencia, y la única forma que tenemos de curarla es el tiempo. Es muy probable que estos dos, Lofer y Winnicott, estuvieran diciendo la verdad, pero ambos estaban hablando de dos adolescencias distintas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Como se hablaba de la adolescencia en términos generales, entonces muchos adolescentes que requerían un tratamiento y requerían un acompañamiento no llegaron a consulta, y muchos adolescentes que simplemente mm, estaban viviendo una crisis normativa de la adolescencia, de alguna manera terminaron en procesos de intervención. Entonces, por eso creo que es tan desafiante el tema de la adolescencia, porque si ustedes se van a los textos más clásicos, incluso el texto más clásico escrito en Latinoamérica, precisamente se llama
La adolescencia normal, que es de Nobel, de Mauricio Nobel y Abrasturi. Y ellos dos se dedican a describir la adolescencia normal comparándola casi que con la psicopatía, asumiendo que había una cercanía muy grande entre los procesos adolescentes y la psicopatía. Eso estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Obviamente son teorías muy antiguas, pero como una introducción a esto que vamos a conversar hoy, para mí es muy importante, primero, que sepamos que hace muy poco se empezó a estudiar la adolescencia. Segundo, o sea, que estamos hablando apenas de 100 años. Segundo, eh, que estos estudios en sus comienzos estuvieron centrados por el debate normalidad versus patología y que en gran medida las teorías que se hicieron en ese momento de la adolescencia estaban centradas en describir gran parte de la adolescencia normal eh, como casi un cuadro psicopatológico. Y esto tenía dos posibles orígenes. Uno son todas estas influencias de las ideas de la adolescencia que teníamos previamente. Y otro es que claramente hay adolescentes que viven crisis y rupturas muy fuertes y precisamente son esos adolescentes los que terminan llegando a un consultorio psicológico. Entonces, ahí hay uno de los grandes limitaciones que tuvo las intervenciones psicológicas en su origen, porque de alguna manera pretendían hacer una explicación de lo que era el funcionamiento psíquico a partir de lo que era el funcionamiento de los pacientes que llegaban a consulta. Y eso llevaba a que como los adolescentes que llegaban a consulta eran adolescentes que realmente pues tenían problemáticas, entonces gran parte de la teoría psicológica de la adolescencia hasta los años 70, 80 del siglo pasado están centrados en describir la adolescencia desde lo psicopatológico. Entonces creo que eso es un primer dato importante y por eso cuando se habla de salud mental en la adolescencia hay que remitirse a autores un poco más contemporáneos, un poco. Algunos ya son clásicos, pero no son tan antiguos porque todos estos grandes terapeutas del origen de la psicología hacen referencia es a este tipo de adolescentes. Entonces, por ejemplo, Anna Freud en el 33, en el 36, quizás las dos primeras autoras de la adolescencia en psicología fueron Anna Freud y Melanie Klein. Pues, quizás el mismo Freud también tiene 3 ensayos sobre la pubertad. Y, por ejemplo, Ana, haciendo una descripción de casos, decía que encontraban en los adolescentes frecuentes y notables observaciones acerca de los cambios de carácter. Entonces, aquí estamos viendo cambios de carácter como un elemento característico de la adolescencia en ese momento. Trastornos del equilibrio afectivo, ante todo, procesos contradictorios, incomprensibles y en ocasiones inconciliables que se manifiestan en la vida psíquica del individuo durante esta época. En ocasiones participan con entusiasmo en la vida social y por otra parte se sienten invenciblemente atraídos por la soledad. Su estado de ánimo fluctúa entre el optimismo más infundado y el más profundo pesimismo. En ciertas ocasiones trabajan con infatigable entusiasmo, se unen a numerosas organizaciones, proyectos, banderas, pero en otras ocasiones lucen como perezosos, apáticos, desilusionados, desinteresados. Esa es una descripción del año 36 y que como ustedes pueden ver, uno podría decir, hombre, sí, aquí puede haber una descripción de elementos que podrían ser característicos de ciertos adolescentes que nosotros vemos, pero precisamente podemos ver que, por ejemplo, algunos son más ascetas, como ella misma los describía, más intelectualizadores, otros tienden a cerrarse más,
otros tienden a fluctuar. Entonces, precisamente en ese momento todavía se estaba tratando de hacer una lectura de lo que era la adolescencia. Lo que nos hemos ido encontrando hasta el día de hoy es que no, claramente, como la gran parte de los fenómenos que nosotros hemos visto y que trabajamos en psicología, no se puede hablar de la adolescencia, sino de las adolescencias. León Greenberg, en un texto muy interesante, que creo que da una clave fundamental acerca de esa primera palabra que ustedes, pues que quizás mencionaron más en el ejercicio inicial que hicimos. Y esa primera palabra, la más mencionada fue cambio. Y es que creo que precisamente el proceso de cambio es el que nos da una clave fundamental para entender lo que se ha denominado crisis de la adolescencia. Porque Greenberg incluso hace un paralelo entre muchos procesos que viven los adolescentes y los procesos que viven los inmigrantes. Porque cuando un inmigrante se va de un lugar a otro, le toca realizar un montón de duelos, le toca desconectarse de otro mundo del que viene, abrirse a nuevas experiencias, abrirse a nuevas formas de ver el mundo, abrirse a otras culturas y lograr darle un lugar a ese nuevo espacio en su funcionamiento. Entonces, de alguna manera, creo que esto nos da una clave, ese paralelo de lo que le pasa al adolescente. El adolescente está en un mundo infantil, con demandas infantiles y con un cuerpo infantil, con una forma, los padres lo tratan como un niño y gradualmente ese cuerpo va cambiando, los tratos van cambiando, las exigencias sociales van cambiando y todo ese montón de transformaciones lo llevan a habitar un lugar y un mundo completamente distinto. Y ese viaje, yo creo que Greenberg, obviamente, al estar ubicado en esa tradición de psicoanalistas clásicos, incluso en el 84 todavía nos muestra una idea muy tormentosa y agitada de la adolescencia, como lo puse ahí en la imagen, pero ustedes saben que cuando uno viaja puede llover o puede no llover, ¿cierto? Entonces, creo que el gran sesgo de la gran parte inicial del estudio de la adolescencia es que como que llegaban a consulta siempre adolescentes que estaban en una tormenta terrible y entonces conceptualizamos la adolescencia así. Esto es falso, ¿no? Esto yo creo que es muy verdadero y nos dio muchas luces para comprender la adolescencia. Viajar en sí mismo es difícil. Los cambios para los seres humanos, hay cambios tan inimaginables que generan una profunda eh, ruptura a nivel psíquico. Precisamente hay algo del orden de lo traumático que está en el cambio. Entonces, precisamente eso es lo que vive el adolescente, ese proceso de cambio. El asunto es que dependiendo de cómo esté mi barco y de cómo esté el clima, esa tormenta se puede vivir o esos cambios se pueden vivir de una manera mucho más tranquila o se puede vivir de una manera supremamente agitada y tormentosa. Entonces, precisamente por eso, yo lo que quiero, pues como que la idea central Es que a que mí me ellos son gusta, vencedores, papá, cosa que nosotros no somos. Y que tú eres. como Milena, no sé si Milena nos quería compartir algo. Bueno. Creo que por accidente se le abrió el micrófono. Ah, listo. Y ven, yo también aprovecho para borrar esta repita. Ya. Bueno, igual cualquier cosita me levantan la mano que yo aquí tengo la diapositiva y por aquí los tengo a ustedes, entonces ahí vamos hablando.
Entonces, una primera gran idea que para mí es muy importante que compartamos hoy es que no necesariamente para la teoría, para las teorías más actuales de la adolescencia, no necesariamente la adolescencia implica una trayectoria conflictiva, sino unas tareas de reorganización y cambio. A pesar de esto, la adolescencia puede tener trayectorias muy conflictivas y precisamente es donde encontramos el debate porque no necesariamente definir salud mental en la adolescencia implica ausencia de crisis. De hecho, en algún momento algunos psicoanalistas y otros teóricos de otras corrientes sostenían que, hombre, es que un adolescente que no pase por una crisis en la adolescencia es porque la crisis le está esperando más adelantico. Eh, Eso es un elemento que a nivel empírico no necesariamente ha sido comprobado, porque hay personas que pasan por su adolescencia muy tranquilas. Aquí si quizás si tuviéramos un poco más de tiempo eh, y un poco más de confianza, porque igual es un grupo muy grande, podríamos quizás hablar de nuestras adolescencias y yo estoy supremamente seguro que todas esas adolescencias y en dónde desembocaron eh, son dramáticamente distintas y hay personas que dicen, es que yo lo viví muy tranquilo, pero resulta que es que esa persona desde niño recibió ciertos elementos que le dieron seguridad, tranquilidad, fortaleza, sean elementos buenos o malos, pero que le dieron fortaleza y tranquilidad. Y además de eso, en la adolescencia no hubo mayores problemas, ¿cierto? Pero otros que quizás en su infancia tuvieron angustia, tristeza, crisis, abandonos, traumas, etcétera, y luego llegan a la adolescencia y la adolescencia viene con transformaciones del cuerpo que no entienden, con cambios del hogar que no entienden, con dificultades en las relaciones con los mayores. Entonces, todo esto, todo lo ambiental y todo lo biológico y todo lo psicológico terminan generando una mezcla que podríamos pensar que la salud mental y la psicopatología en la adolescencia, al igual que muchos modelos psicopatológicos contemporáneos, son mejores entendidas en una dimensión, en donde quizás hay un polo en el que la adolescencia se puede vivir con mayor tranquilidad, y a eso le podemos llamar salud mental, y hay otro polo en que la adolescencia desorganiza. Y ahí es donde empezamos a hablar, por ejemplo, de elementos relacionados con trastornos de personalidad. Eh, entonces, ya para hablar, ustedes saben que existen muchas conceptualizaciones acerca del funcionamiento psíquico y acerca de la estructura psíquica. Pero si hay una palabra que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo para entender como esos elementos dinámicos que sostienen, pero que igual se mantienen y sostienen nuestras características psicológicas básicas, que están en la raíz de algunos elementos emocionales, sociales, conductuales, y que de alguna manera están en la base de la capacidad nuestra de regular emociones, de tener la capacidad de leer al otro, de leerme a mí mismo, de relacionarme con el otro. En la base de todo, de toda esa capacidad, hay una estructura dinámica que se ha estudiado mucho en la psicología y que le denominamos personalidad, ¿cierto? Obviamente, en la forma de ser nuestra hay algunos elementos que son de orden genético, en la forma de ser nuestra hay algunos elementos claramente sociales, pero hay un nivel que ha estudiado la psicología y que tiene que ver con una estructura dinámica que tiene un borde en lo ambiental y un borde en lo genético y que compone ciertas características que nos dan una identidad
que nos permiten un cierto funcionamiento psicológico. Y este nivel de funcionamiento puede ser un poco más tranquilo, la lectura del otro puede ser un poco más realista, o la lectura del otro puede tener ciertas fallas en la posibilidad de leer al otro. O sea, ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de fallas en la mentalización, porque precisamente el típico ejemplo de la paranoia es precisamente una persona que no logró la capacidad de leer al otro y entonces lo que hace es hiperinterpretar lo que el otro hace. Todos estos procesos de estructuración de lo psíquico se dan desde mucho antes de nacer, pero en la adolescencia se ponen a prueba dentro de estos cambios. Entonces, volviendo aquí a lo que ya hemos reflexionado hasta ahora, encontramos... ¿Podría retroceder la diapo, profe, que no la vi bien? Por favor. Sí, claro. Dale, Sandra. Listo. Entonces, ¿qué nos encontramos en resumen? Pareciera que la adolescencia tiene diferentes trayectorias. Esas trayectorias imponen a los seres humanos en ese momento de la vida diferentes tareas. Esas tareas, ¿por qué son movilizadas? A partir de dos grandes cambios. Un cambio dramático es el cambio del cuerpo de niño al cuerpo de adulto. Ese cambio viene, como ustedes lo saben, con un montón de componentes hormonales, con un montón de duelos. A duras penas uno se está acomodando y haciéndose a la idea de, bueno, yo soy chiquito, grande, blanquito, negrito, despeinado, lacio, crespo, haciéndose a una imagen de uno, y el cuerpo llega y se impone, no solo con unas transformaciones fisiológicas, sino con transformaciones internas. Empezamos a sentir cosas que antes no se sentían. Estos cambios biológicos en la gran mayoría de los autores de la adolescencia son movilizadores de esta travesía que comienza el adolescente. Y en otro nivel, como yo les mencionaba ahora, hay un montón de cambios a nivel social, porque no solo en el colegio empiezan a tratarte distinto, sino que tus papás empiezan a tratarnos distinto. No es la misma manera como un papá hombre, por ejemplo, trata a una niña mujer o a un niño hombre, a cuando ya ellos van, como diríamos socialmente, convirtiéndose en mujeres o en hombres, porque entonces empiezan a entregar nuevos roles, a entregar nuevas exigencias, a veces a reducir la ternura, muchos procesos de cambio que no, muchas veces no son claramente leídos por el adolescente. Hay padres que logran hacer esto de una manera más tranquila y eso alivia el clima de los adolescentes, pero hay padres que lo viven también como una crisis. Por eso algunos autores han mencionado que dentro de las tareas de la adolescencia no solo hay tareas en el adolescente, sino tareas en los padres, porque reconocer que un padre tiene que reconocer que hay que hacerle un duelo a a los hijos, niños que tenían, al niño que de alguna manera era más dependiente de él, que podría pensar más parecido, que era más fácil de convencer. No sé, estoy asociando libremente, pero a un adolescente que quizás empieza a ser un poco más rebelde o que quizás empieza a decir es que yo no quiero ir este domingo a este lugar, quiero ir a este otro, es que yo no quiero estar en mi familia, quiero estar con un amigo. Entonces, ese tipo de características de la adolescencia también son obviamente difíciles para los que acompañamos los adolescentes y para los padres especialmente. Y dentro de estos cambios que se imponen, hay unas tareas que yo llamaría las tareas nucleares de la adolescencia, pero hay muchos autores que han reseñado muchas otras. La
primera gran tarea de la adolescencia a partir de estos cambios es la reorganización de la identidad. Nosotros dejamos de vernos de una manera y empezamos a vernos y a funcionar de otra. Y eso se produce de manera relacional. Ustedes saben que la identidad humana, la manera como nosotros nos vemos, es la manera como nosotros nos hemos relacionado con otros y hemos visto que los otros nos ven. Nosotros obviamente hacemos una síntesis y tenemos la posibilidad de dos movimientos, no solo de parecernos al otro, sino de diferenciarnos del otro. Pero todo ese proceso se da con el otro. Es imposible vivir como ese proceso de construcción o de reorganización de una identidad sin otros. Y en esa medida, eso se vuelve un desafío importante para la adolescencia. Naturalmente se produce por los roles sociales y por la forma como hemos vivido una especie como de separación del ambiente familiar, que no es una separación de dejar de vivir juntos, pero sí, en algunas ocasiones se da así, en otras ocasiones se da internamente, o sea, como un proceso intrapsíquico en el cual yo empiezo a tener experiencias externas a mi familia que empiezan a influenciarme y que de alguna manera llevan a que yo tome distancia en ciertas cosas de mi familia o en algunas cosas acepte y en otras no. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos autores que han descrito de manera muy profunda la adolescencia como un segundo proceso de individuación, como unos procesos que implican mayor autonomía y alejamiento del ambiente familiar. De hecho, hay algún autor que dice que en la adolescencia es uno de los primeros momentos en los que muchas veces los amigos pueden tener un lugar más relevante en el desarrollo psíquico que la misma familia. Eso es algo que tiende a darse. Obviamente, como decíamos ahorita, la manera como se dan estas tareas determina la forma como nosotros somos, pero no hay una sola forma de atravesarlos. Hay personas que no necesitan separarse mucho de su familia. ¿Por qué? Porque les gustan los criterios de su familia, porque se identifican con ella, porque dependen de ella, por muchas razones. O sea, pero ese tema de el qué lugar de cercanía o distancia se le da a lo familiar es un tema que está en juego en la adolescencia. Y la tercera tarea, una mayor apertura, que es algo que da en el mismo nivel, una mayor apertura a ambientes extrafamiliares. Ah, que es que yo no me tengo que separar de mi familia. Hay personas que viven toda la vida con su familia. Pero de alguna manera es en este momento, por ejemplo, cuando se empieza a conseguir una pareja, que empieza a generarse este distanciamiento, el tema de las parejas, el tema de los amigos, empieza a generar este distanciamiento y naturalmente esto se da de una manera para, por ejemplo, para el que elige casarse, para el que no elige casarse, para el que elige estar en la familia, todo esto está en juego y por alguna cosa se atraviesa de alguna manera por ahí, pero siempre se atraviesa. Eso es lo importante. Siempre se atraviesan estas tareas, así el lugar por el que lleguemos a ellas y el lugar en el que terminemos sea distinto. Y todo esto se da en la adolescencia con movimientos progresivos y regresivos, porque ustedes saben que el adolescente muchas veces quiere una mayor independencia, pero una mayor independencia de un día para otro no se puede. Ni el adolescente está preparado, ni la sociedad considera, pues, abre las puertas a eso, o tiende a abrir las puertas. Cuando eso pasa, uno encuentra adolescentes que dicen, es que yo quería ser más independiente y mi mamá me dio toda la libertad y yo me sentí abandonado. Entonces, normalmente, para que un viaje se haga con calma, también tiene que ser un viaje como proceso. Y en esa medida, la lógica que se ha visto en los movimientos adolescentes han sido movimientos progresivos y regresivos que le ayudan a prepararse para el cambio, a un cambio que va en calma.
Y esto le ayuda al adolescente, muchas veces no en la adolescencia, sino más adelante, en la adultez joven, a asumir nuevos roles a nivel personal, a nivel afectivo y a nivel laboral. Es responder a la pregunta de otra manera, de quién soy, cómo me quiero relacionar y con quién me quiero relacionar y a qué me quiero dedicar en la vida, qué rol social quiero asumir. Esas son las tres grandes preguntas que nos toca, a las que nos toca viajar en el proceso de esas tareas. Carla nos iba a mencionar, nos iba a preguntar algo. Sí, hola Daniel. Me perdí un poquitito en las tareas. Me planteas la primera tarea que tenía que ver con reorganizar la identidad y luego comentaste la tercera tarea que tenía que ver con empezar a aperturarse respecto del ambiente familiar, pero me quedo dando vuelta a la segunda. La separación del ambiente familiar. Ah, perfecto. Ya, el contraste entre una y otra, entre la 2 y la 3. Exacto, es como simultáneamente separación del ambiente familiar y la tercera, apertura a nuevos ambientes extrafamiliares. Que vendría siendo como ese proceso de autonomía, de independencia y de alejamiento que permite una redefinición personal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes me confirman porque si aquí me aparece una duda, venga, yo vuelvo a compartir, porque sí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno. Sí. Entonces, a mí me parece muy importante pensar a la luz de estas tareas qué posibles trayectorias en términos generales los adolescentes pueden, pues de qué manera los adolescentes tienden a transitar por estas tareas. Y cómo en ocasiones esto se vuelve un viaje tremendamente difícil, tremendamente desorganizador y angustiante, y en otros momentos parece un viaje natural y tranquilo. Entonces, quisiera compartirles a partir de un teórico de los años 90 incluso, pero todavía es un clásico, que se llama Daniel Offer. Es el primer teórico de la adolescencia que dice, venga señores, es que ustedes están centrados en la psicopatología de la adolescencia, pero hay diferentes trayectorias en la adolescencia. Y la adolescencia siempre es una crisis, pero no siempre es un problema en salud mental. Y él hace unos estudios empíricos en los que muestra tres grandes formas de atravesar por estas tareas. Y esas tres grandes formas, yo le hice una traducción a ellas porque sentía que las palabras que él utilizó en inglés quizás no eran, al traducirlas al español, muy visibles, muy gráficas, pero yo creo que, por ejemplo, aquí él utilizaba la palabra crecimiento continuo. Y pues a mí me parece que pues, continuo puede ser, pero creo que hace referencia más como a esas adolescencias que nosotros vemos que se reportan como, como tranquilas. Entonces son adolescentes que, como él los describe, atraviesan la adolescencia y la edad adulta joven con objetos claros y seguridad en sí mismos acerca de su crecimiento y llegada a la vida adulta. Estos individuos fueron favorecidos por circunstancias ambientales y sus padres alentaron su independencia. Mostraron una capacidad para tener unas buenas relaciones y la habilidad de acceder a la intimidad. Fueron capaces de manifestar sentimientos de vergüenza, culpa, pero mostraron poca presencia de problemas superyoicos. Tenían una vida, o sea, como problemas de culpa. Tenían una vida de fantasía relativamente activa, pero eran pragmáticos y orientados a la realidad. Una lectura más realista en su funcionamiento. Cuando surgían dificultades, utilizaban las defensas de la negación y el aislamiento con el fin de protegerse. Que miren que incluso en la adolescencia tranquila
este tipo de defensas se presentan, ¿cierto? O lo que algunos llamarían una adolescencia normal, ¿cierto? Mostraron la capacidad de posponer la gratificación y trabajar de manera sostenida, y este grupo se experimentó en menor medida la ansiedad, la depresión, y en general se caracterizaron por un sentimiento de placer. Entonces aquí encontramos, dejé el porcentaje que pone Daniel Laufer porque creo que es útil, es interesante y se mantienen estudios mucho más contemporáneos. De hecho, cuando nosotros vemos los niveles de la estructura psíquica del OPD, que podemos hablar de niveles altos, medios, bajos, cuando hablamos de los tipos de apego, donde hablamos de apegos predominantemente inseguros, predominantemente ambivalentes, predominantemente seguros, yo creo que de alguna manera ahí nos da cuenta de tres grandes rutas de la existencia, en la cual pues, los más afortunados la atraviesan de una manera más tranquila, más segura, más confiada, han sido favorecidos por circunstancias mucho mejores y han sabido aprovecharlas, porque hay personas, como ustedes lo saben, que han tenido han salido favorecidos por ciertas circunstancias, pero a nivel psicológico algo ocurre y se produce un cambio. Pero hay un rango de adolescentes que podríamos llamarlos, hombre, la adolescencia más tranquila y más calmada, para no ponernos a hablar de psicopatologías todavía. Hay un segundo nivel en el cual hay un poquito más de adolescentes. Mire que en el anterior había 23 y aquí 35, que se caracterizan por arranques o empujones en el desarrollo, progresión y regresión, de lo que ya habíamos hablado. El medio ambiente no fue libre de problemas, las familias tenían más probabilidades de haber sido afectadas por la separación, muerte o enfermedad grave, o sea, puede haber algunas pérdidas importantes. Los sujetos fueron, pero a pesar de esto, los sujetos fueron capaces de hacer frente adecuadamente a su entorno, aunque sus habilidades no eran totalmente adecuadas para fuentes de ansiedad no previstas. Los afectos en tiempos de crisis mostraron signos de un riguroso control. No era un grupo tan orientado a la acción y fueron un poco más propensos a la depresión y a la ansiedad. No eran tan confiados y aunque su ajuste global era exitoso, eran menos introspectivos que otros grupos. Hay más áreas de desacuerdo entre los padres sobre la crianza en este caso. Y como podemos ver, aquí hay algo mucho más parecido a lo que la literatura clásica, a lo que a nosotros nos enseñaron por allá en el pregrado, a lo que la literatura clásica decía. Efectivamente, son adolescentes que no tienen un apego predominantemente seguro, que tienen un funcionamiento, llamémoslo medio, pero que tienen muchos recursos para enfrentar esta travesía. Entonces era un buen barco con lluvia o un barco con algunos problemas de funcionamiento, pero con un buen clima. Entonces que no tuvo grandes problemas para atravesar. Quizás en algún momento hubo amenaza de tormenta, entonces aparece la depresión, la ansiedad, la angustia, pero no hubo una crisis tan grande como la imagen que les mostré inicialmente. Obviamente aparece un tercer nivel, que es mucho más complejo, en el cual se encuentra la agitación descrita con frecuencia en la literatura. Tenían dudas sobre sí mismos, conflictos con sus padres, historias de vida menos estables. Algunos padres tenían conflictos maritales manifiestos, otros tenían una historia de enfermedad mental en la familia, sentimientos de desconfianza en el mundo, son frecuentes. Hubo cambios de humor, y este grupo eran más dependientes de los pares. Los adolescentes de este grupo eran más sensibles e introspectivos. Académicamente tendían a preferir las artes, las humanidades, las ciencias sociales, la psicología, por ejemplo. Parecían experimentar más dolor psicológico que otros, pero eran igual de exitosos académicamente y profesionalmente como
los de otros grupos. Entonces, este es uno de tantos estudios que hay que nos muestran precisamente 3 posibles trayectorias, que obviamente hay muchas más, pero 3 grandes trayectorias que puede experimentar el adolescente, y como ustedes lo pueden ver, gran parte de los recursos con los que el adolescente llega a este momento de vida son los que él logró desarrollar en su infancia. Entonces, no necesariamente hay una linealidad en el desarrollo, todos lo sabemos, pero es claro que en la infancia se empiezan a gestionar recursos y limitaciones, y es muy extraño. Se da en algunos casos, pero es muy, muy extraño que una adolescencia sea completamente crítica cuando un niño ha tenido un funcionamiento tranquilo y normal. Eso tiende a pasar cuando un niño ha tenido un funcionamiento hiperadaptado, o sea, como una especie de lo que llamaría Winnicott de un falso self, y fue hiperadaptado durante toda su vida y llega a la adolescencia y explota. Eso es una cosa distinta que algunos padres que dicen, no, es que mi hijo siempre fue normal, siempre estuvo tranquilo, siempre fue feliz, y en la adolescencia de un momento a otro explotó. Eso no tiende a ser tan normal, aunque les digo, puede pasar este caso de niños hiperadaptados que están como de alguna manera encapsulados y que en la adolescencia entran en esta fase. Entonces, esto desde la perspectiva del desarrollo, que nos permite atravesar por esas tareas de maneras distintas. Y quizás uno de los grandes temas para nosotros como profesionales de la salud mental es que a nosotros muchas veces nos llegan adolescentes en los 3 niveles, pero claramente las demandas y los pronósticos de atención son muy distintos en los 3 niveles. Normalmente un adolescente que pertenece a este grupo o no llega a terapia, o cuando llega por problemas como, bueno, puede no saber qué estudiar, pero es un problema que lo resuelve fácil. Puede haber tenido una pequeña adversidad, pero tiene los recursos necesarios para enfrentarse de manera rápida y fácil a este tipo de problemas. Los adolescentes que tienen predominantemente este tipo de funcionamientos tienden a llegar mucho a terapia y tienden a ser pacientes con mayores niveles de depresión y ansiedad, pero son pacientes que tienden a tener también muchísimos recursos para sobreponerse a las adversidades, y muchas veces, incluso en este caso, a veces pasa lo que decía Winnicott, y es que en el caso de estos adolescentes, en muchas condiciones, simplemente el paso del tiempo y de la adolescencia ayuda a resolver muchas problemáticas. En este tipo de grupo, yo no voy a decir que no tengan esperanza, yo no voy a decir pues que es que de una adolescencia difícil no se pueda salir, pero en este tipo de grupos hay que tener mucha más preocupación, porque normalmente lo que ha mostrado la literatura es que los adolescentes que tienden a tener un funcionamiento más difícil son los adolescentes que tienden a tener problemas de trastornos de personalidad en la edad adulta. Y por eso, de hecho, en este punto está basado el diplomado que hacemos, y es cómo se presenta en gran medida y de manera frecuente en nuestros consultorios adolescentes que tienen unas características que algunos autores han conceptualizado como difusión de la identidad. Entonces ustedes saben que esto es un concepto que viene de la tradición kemberiana, que atravesando al desarrollo pasa, por ejemplo, por Paulina Kember, por Pamela Fox, y que al día de hoy hay desarrolladas algunas terapias que se especializan precisamente
en el acompañamiento de este tipo de adolescentes, que cómo se caracterizan por tener una baja capacidad para definirse a sí mismos, experimentan una dolorosa sensación de incoherencia y vacío crónico, exhiben conductas contradictorias, tienen poca tolerancia a la ansiedad y control de los impulsos, falta de compromiso con los valores, metas y relaciones, falta de un concepto integrado de sí mismos, o sea, lo que llamaba Erickson una integración de la identidad. Y precisamente que me permita reconocerme a mí mismo y diferenciarme de los otros. Esta patología o esta problemática o este modo de funcionamiento de la identidad se le considera, o sea, o al menos en los estudios, se ha visto que está muy asociada, que cuando en la adolescencia hay una difusión de la identidad, tiende a haber en la edad adulta un trastorno de personalidad. Pero también se ha visto que cuando la desintegración o la difusión de identidad en la adolescencia es tratada, puede que el pronóstico sea mucho mejor que ya tratarla en la adultez. Entonces, por eso trabajar con la difusión de identidad en la adolescencia se vuelve un tema fundamental. Aquí de alguna manera tenemos algunas otras características que nos menciona Pamela Folz, que de hecho el año pasado fue profesora en el diplomado y me imagino que este año también lo va a hacer. Entonces, de alguna manera tenemos un mapa mucho más amplio de cuáles son las características de estos adolescentes y que yo quería hacer el ejercicio desde el comienzo, demostrarles precisamente cómo fue ese sesgo de la historia, porque como ustedes pueden ver, muchas de estas características de la difusión de identidad hacen parte de lo que la historia de la psicología le atribuía a los adolescentes de manera normal. Entonces yo creo que el día de hoy tenemos que superar el debate de Winnicott y Lauper. No podemos decir ni que la adolescencia siempre es problemática y la cura la misma adolescencia y entonces el paso del tiempo, ni necesariamente asumir que es que adolescencia es sinónimo de psicopatología o algo así, o de un breakdown o algo así, sino que lo que hemos visto hasta el día de hoy, a partir de la evolución de estos grandes autores, es que podemos hablar de muchos tipos de adolescencia, que la adolescencia en sí tiende a ser crítica, que implica unos procesos, que implica unos cambios, que implica reasumir posiciones, y eso pone a prueba el funcionamiento psíquico. Y esa puesta a prueba hace que los que llegan a la adolescencia con mayores recursos y mayores posibilidades de desenvolverse tienden a tener una adolescencia un poco más tranquila. Algunos la tienen un poco más crítica y otros tienden a vivir este viaje casi como un proceso de desintegración en el que no logran ni reconocerse, ni verse a sí mismos, ni reconocer al otro, ni tener un funcionamiento autónomo. O sea, es básicamente, por eso me gustaba la imagen de este barco al comienzo, porque es básicamente estar en un barco que no tiene las condiciones para atravesar un océano y en unas condiciones ambientales totalmente adversas. Entonces, cuando hablamos de difusión de identidad, que son estas características, lo que vemos es un adolescente que precisamente ya perdió la perspectiva, ya no sabe hacia dónde va ese barco, se siente en un caos y tiene que echar mano de algunas defensas mucho más rígidas, ¿cierto? Entonces tiene dificultades en el compromiso con el trabajo, con las relaciones íntimas, con los valores, tiene que agarrarse de donde puede, entonces se sobreidentifica con grupos o roles, hay un doloroso sentido de incoherencia, es contradictorio y lo que son las representaciones del sí mismo y de los otros están totalmente desintegradas. Esto hace que obviamente los acompañamientos psicoterapéuticos sean mucho más difíciles y además de esto, el pronóstico de una terapia
sea mucho más difícil. Ya para ir cerrando, porque este era como un abrebocas de motivación precisamente a que en esto es en lo que nos metemos de lleno en el diplomado, que es poder ver la historia de esto, cómo se manifiesta en cada una de las dimensiones de la adolescencia, cómo se interviene, cuáles son los desafíos. Aquí creo que es muy importante también retomar algunos modelos que hacen muy distinta la intervención en adolescentes a la intervención en cualquier otro momento de la vida. Porque, como ustedes saben y como de alguna manera ya lo hemos visualizado, en los trastornos de la adolescencia hay elementos que se vuelven mucho más determinantes que en otros momentos de la vida, como lo es la inserción al grupo de pares, la inserción al entorno cultural, a los roles sociales, el proceso de autoconfiguración y autoafirmación. El tema de la identidad está muy en el fondo de esto. Los procesos de diferenciación e individuación y todos los procesos de integración sexual, psicosexual. Creo que solo estos 5 niveles ya diferencian dramáticamente lo que podría ser una intervención psicológica para niños, adolescentes y adultos, y además de esto, lo que podría ser una intervención psicológica para un adolescente tranquilo, que tiene un funcionamiento óptimo y cuya crisis no es tan grande, para un adolescente de los que vimos desafiante, y para un adolescente difícil, que normalmente uno de los elementos que más lo caracteriza es la difusión de la identidad. De hecho, si lo vemos acá en algunos de los textos de psicopatología adolescente, cuando estamos hablando de la adolescencia temprana, quizás es mucho más predominante los trastornos adaptativos y otro tipo de problemáticas. Pero cuando ya hablamos de después de los 15 a los 21, por ejemplo, los temas de adaptación y de personalidad se vuelven protagonistas. Y en esa medida, pues son un desafío para nosotros como psicólogos y bueno, y también como personas para acompañar a nuestros jóvenes. Pues incluso quizás me centro mucho en la psicología, pero es un desafío incluso para cualquier entorno en donde haya jóvenes. Para los colegios, este tipo de jóvenes representan un profundo desafío. Para cualquier grupo y para cualquier profesional o familiar incluso que esté invitado a acompañar este tipo de adolescencias. Y que es una adolescencia que tiende a generar, por ejemplo, muchas veces rechazo o exclusión, pero esto tiende precisamente a complejizar el cuadro. Entonces, por eso creo que es muy importante pues este espacio que hemos tenido ya desde el año pasado para reflexionar sobre esto, porque los psicólogos normalmente no estamos tan entrenados en el acompañamiento ni de pacientes tan difíciles, ni de adolescentes con este tipo de cuadros. Y eso, si vemos incluso la historia del psicoanálisis, los adolescentes infractores, las tendencias antisociales, hombre, eso viene desde hace mucho tiempo y siempre ha sido el gran desafío de la intervención psicológica, cómo poder darle una respuesta precisamente a esos adolescentes que están en la versión más tormentosa de la adolescencia y cómo acompañarlos. Carla, ¿tenías alguna pregunta o se quedó la mano levantada? Perdón, se me había quedado la mano levantada. Ah, bueno. Listo. Y ahora a mí me mencionaron que este espacio íbamos a tener pues 1 horita de conferencia y un espaciecito de preguntas. Entonces queda abierto nuestro espacio para preguntas, comentarios, que retomemos alguno de los slides.
pueden hacer las preguntas por el chat o también levantando la mano. Hola Francisca. Hola, buenas. Tenía dos consultas. Si podrías mostrar la última diapositiva y si existirán quizás algunas diferencias en todas como estas sintomatologías o de los trastornos de género. Si existe alguna como desadaptación que sea distinta o algo así. Francisca, esta era la última diapositiva, ¿cierto? Sí, esa. Muchas gracias. Decías. Y me preguntabas que si existía alguna diferencia ¿en qué nivel? De género, por ejemplo, diferencias entre hombres y mujeres. Sí, de hecho, pues aunque esto no es, no es solo característico de la adolescencia, sino que se mantiene en otros momentos de la vida, por ejemplo en la infancia, pero por ejemplo, en términos de género, ustedes saben que las situaciones difíciles los seres humanos tendemos a vivirlas de manera distinta y según el género, algunos lo explican por la vía biológica y otros lo explican por la vía social. Yo creería que podrían ser ambas vías. Según el género, hay unas formas de enfrentar las crisis que son más utilizadas por las mujeres y otras más utilizadas por los hombres. En este caso, lo que dice la epidemiología es que, por ejemplo, la depresividad es una tendencia mucho mayor en mujeres que en hombres, pero en hombres muchas de las crisis se tienden a traducir a problemas de, por ejemplo, más de atención o conductuales. Entonces, eso es lo complejo. Por ejemplo, incluso eso es lo complejo de la psicopatología en general en psicología, y es que muchas veces una misma etiología puede generar depresión, puede generar ansiedad o puede generar un trastorno de la conducta. Entonces, es muy distinto a la medicina, que yo digo, hombre, la diabetes la genera esto, esto y esto, pero tal otro problema lo generan otras cosas. En psicología, el origen de la mayoría de los trastornos psicológicos tiende a ser muy similar. Un mismo evento traumático puede generar en alguno depresión, en otro ansiedad y en otro trastorno del comportamiento. En este caso, tiende a ser en mujeres mucho más el tema de lo depresivo, en hombres mucho más el tema de la orientación a lo conductual. Por eso en hombres en la adolescencia se ha estudiado mucho más, por ejemplo, la tendencia antisocial. En cambio, en mujeres tiende a verse mucho más la depresividad, el aislamiento. Eso no quiere decir que no se dé, pues, pero sí es como que de alguna manera es más característico. Y de hecho nosotros andamos últimamente en una investigación sobre experiencia depresiva y nos llamó mucho la atención porque queríamos comparar qué diferenciaba la experiencia depresiva en hombres y en mujeres. Y realmente la conclusión a la que llegamos es que no la diferencian tantas cosas. La experiencia depresiva es muy similar en hombres y en mujeres. Pero lo que sí la diferencia es la frecuencia. Hay muchas más mujeres con experiencia depresiva que hombres. Entonces, y hay leves diferencias, pero más que todo en el rol social, porque muchas veces el hombre siente que puede tener menos posibilidades a nivel social, es más juzgado por deprimirse, por decirlo así. En cambio, las mujeres, aunque no estamos diciendo que no son juzgadas a nivel social o que no hay estigma en salud mental,
pero de alguna manera es una estrategia de afrontamiento de crisis más asociada a lo femenino. Entonces, eso es un tema interesante. Venga, yo miro por aquí en el chat si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí me hacen una muy buena pregunta y es si a grandes rasgos qué modelo de terapia es más adecuado para el trabajo con adolescentes difíciles. Bueno, precisamente ese va a ser como tema de uno de los grandes apartados del diplomado, pero yo creo que hay muchos tratamientos que al día de hoy han probado ser efectivos. El gran tema es que pocos de ellos han demostrado sensibilidad cultural, por decirlo así, contextual más bien. ¿A qué me refiero con eso? A nivel mundial, ¿cuáles son los tratamientos más mencionados por la literatura que tienen evidencia científica? El DBT, de alguna manera la adaptación que se realizó de la terapia de Kember para los trastornos de personalidad para adolescentes. Una de las adaptaciones que se hizo de esa terapia para adolescentes es la AIT, que es la que da la base, que es el Adolescent Identity Treatment, que la desarrolló Pamela Falls, precisamente, que vive en Santiago y que trabaja en el Instituto Chilcot, en donde, por ejemplo, allá en Chile han hecho un esfuerzo muy cuidadoso de hacer como una adaptación al contexto chileno de este tipo de terapias. Entonces, las terapias como de la rama psicoanalítico-dinámica, de la terapia centrada en la transferencia y la mentalización, son las que más han probado ser útiles en este tipo de problemáticas, y en el caso de lo cognitivo, DBT y la terapia de aceptación y compromiso también en los últimos años ha mostrado ser muy efectiva. El tema es que, ¿cuál es el gran desafío acá? Que gran parte de esas terapias tienen altos costos. Entonces, para nuestros países, a veces funcionan en ciertos niveles socioeconómicos, pero en otros no. Por ejemplo, acá en Colombia, pues tenemos DBT y tenemos AIT y tal, pero cuando uno se pone a ver las posibilidades de acceso a esos tratamientos son muy limitadas, y los adolescentes con grandes dificultades a nivel psicológico tienden también a tener, muchos de ellos, alta vulnerabilidad psicosocial o dificultades socioeconómicas. Entonces creo que eso ha sido uno de los grandes temas, pero creo que para un psicólogo que trabaje con este tipo de población vulnerable, pero que quiera hacer su trabajo mucho mejor, el poder tener acceso, por ejemplo, a este tipo de espacios, a este tipo de textos, como el de, por ejemplo, en el caso de Chile, el texto de Pamela Falls sobre la AIT, creo que son herramientas muy útiles para el acompañamiento de los adolescentes. Bueno, por aquí me preguntan que cuántas sesiones son, y ahí sí me va a tocar responder la famosa respuesta que me incomoda mucho, y es el depende. Porque obviamente los modelos más manualizados proponen, algunos de ellos, modelos de 40 sesiones, pero realmente los modelos manualizados con terapias, con número de sesiones estandarizadas, tienden a existir en los estudios y ya, porque realmente este tipo de adolescentes
lo que se puede ver en la literatura es que requieren tratamientos de entre 2 y 3 años, pues aproximadamente, para poder, y ustedes conociendo cuán relativo puede ser la implementación y las condiciones de un tratamiento de estos, pero normalmente la extensión del acompañamiento de este tipo de adolescentes más complejos y más difíciles tiende a reportarse en la literatura como entre 2 y 3 años mínimo para poder hacer un trabajo extenso en todas las problemáticas. Caterina, cuéntanos. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Mira, quería hacerte una pregunta porque hablabas en un momento de la existencia de niños quizás hiperadaptados que luego podían volverse quizás como adolescentes más difíciles. Pero la pregunta es si también existen adolescentes hiperadaptados que nunca se rebelan con nada, con nadie. ¿Qué hacemos allí para que en cierta forma puedan ser adolescentes entre comillas normales, digamos? Sí, definitivamente hay. Y precisamente a ese tipo de adolescentes era que muchos teóricos mencionaban que cuando un adolescente no tenía una crisis, había que tener cuidado porque podía ser problemático. Yo en ese sentido insisto mucho en que no necesariamente hay que forzar una crisis, pero sí identificar si hay un adolescente que realmente pareciera hiperadaptado. Hay 2 elementos que habría que evaluar. Uno, como les decía yo ahorita, las trayectorias y las formas de viajar de todos son muy distintas y hay muchas tareas de la adolescencia que algunos las realizan a los 13 años y otros las realizan a los 23. Entonces, dar un tiempo, porque en algunas ocasiones simplemente es que se está dilatando un proceso, pero también identificar qué elementos ambientales pueden estar relacionados con esa adaptación. Muchas veces esto pasa con adolescentes con altos estándares, por ejemplo, académicos, con altos estándares sociales. Entonces, quizás sería muy importante identificar hasta qué punto este adolescente está expuesto a altos estándares en algún nivel y que lo lleven de alguna manera a una exacerbación de la culpa y a una hiperadaptación en el funcionamiento. Eso es muy importante. Sí, nosotros vemos que son adolescentes muy adaptados, muy tranquilos, pero que no hay algo ambiental que esté llevando a esa tranquilidad o a esa adaptación, sino que simplemente son adolescentes tranquilos y ya, que eso a veces es un límite muy pequeño. Entonces, en ese momento, en ese sentido, no hay ningún problema. O sea, a veces la vida le va a ir exigiendo tomar las decisiones que hay que tomar. Pues, por ejemplo, hay unos adolescentes que no entran en crisis, que están tranquilos, que estudian lo que el papá les dijo, porque en ese momento sentían que eso era lo mejor. La misma vida y el mismo trabajo va a ir permitiendo, les va a ir permitiendo poner a prueba si efectivamente esas decisiones que tomaron en su momento eran las decisiones que para ellos era mejor o no, en ese tipo de casos. Lo único que uno podría hacer es, como les decía ahorita, tratar de evitar el transmitir, y esto lo sabemos que es muy importante con niños y con adolescentes, el tema de moderar los altos estándares, porque a veces eso lleva a hiperadaptaciones patológicas. Guillermo iba a decirnos algo. Sí. ¿Qué importancia tiene los padres como sustituto de los pares en este tiempo de pandemia? Porque con estos encierros hay poco roce con sus pares, solamente un poco algo online, los juegos online pueden sustituir un poco, pero no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, los padres pueden jugar ese rol
tiene que haber límites para ese rol, o sea, pueden jugar hasta tanto que casi hasta perder la identidad de padre. ¿Cómo se manejaría eso? Yo creo que hay diferentes dimensiones. En la dimensión lúdica, creo que un padre puede siempre, en cualquier momento de la vida, tener un rol muy importante como un compañero de juegos, por ejemplo. Eso no necesariamente se puede cuestionar, y si en este momento los adolescentes pueden estar solo en la casa, un compañero de películas, un compañero de juegos, si el adolescente lo vive de manera tranquila, un padre siempre podrá asumir ese rol. Yo sí creo que tendremos que verlo en el futuro, las consecuencias de esto, especialmente en el tema de todo este proceso del que yo les hablaba, de lo importante que es también tomar distancia de los padres para establecer la propia identidad, y en ese mismo proceso encontrarme con un mundo externo, porque ustedes saben que en un mundo externo es donde yo elijo una pareja, en un mundo externo es donde yo me identifico con cosas distintas a las que me identifico con mi familia. Entonces creo que obviamente ahí ese rol es el que un padre quizás difícilmente podrá asumir, y creo que por eso ahí juegan un rol importante en este momento de la historia, las posibilidades de salir de casa estando en casa, como la virtualidad. Pero sí siento que claramente, así como un tema fundamental en este momento es estudiar desde la psicología el efecto que tuvo en los niños de 1 y 2 años todo este tiempo de confinamiento y la imposibilidad de relacionarse con otras personas y estar todo el tiempo solo con sus padres. Y vemos hoy en día niños que le tienen miedo a cualquier persona en mayor medida, precisamente por haber estado durante 1 o 2 años solo con sus padres. Creo que en la adolescencia el efecto es similar. O sea, yo veo adolescentes o que se han ido a la virtualidad como una forma de salida, eh, o que se han quedado, pero obviamente con las consecuencias que eso puede tener. Entonces, en resumen, creo que un padre sí puede reemplazar a un amigo en ciertas dimensiones, y creo que es muy bueno que un padre pueda volverse un amigo de juegos, volverse un amigo en ciertas dimensiones, pero es problemático en estos otros niveles de los que les menciono. Como para ir cerrando, tenemos una pregunta de Yasmín. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Ya, qué bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Quisiera preguntar respecto a el sentimiento de culpa que pueden desarrollarse en algunos adolescentes que tienen ya sea trastornos de ánimo o cualquiera sea otro, con respecto a su dinámica familiar, ya que por lo menos a mí me ha tocado ver casos en que coincide en que se sienten una carga para su familia. ¿De qué manera usted me recomendaría quizás abordar esos casos? O sea, ese aspecto específico de la culpa. Sí, yo creo que eso depende mucho del enfoque que uno le quiera dar, pero pensándolo dependiendo del caso. Si, mover de un modelo, voy a poner 2 viñetas, de un modelo un poquito más clásico a un modelo un poco más contemporáneo. Yo siento que cuando la terapia cognitivo-conductual propone unas sesiones de psicoeducación, en la cual se le explica al paciente qué es lo que está viviendo, qué es una depresión, cuáles son las características, qué la genera, cuál es el pronóstico, como que todo este proceso de psicoeducación en la terapia cognitivo-conductual, siento que es uno de los componentes que lleva a que el adolescente en este caso pueda entender que lo que está viviendo no es algo que él buscó, que él eligió o que es una forma de llamar la atención, sino
que es una situación problemática que él está viviendo, que él no la elige y de la cual se puede salir, y que precisamente si siente culpa, parte de su aporte a esa reducción de la culpa es estar dispuesto a estar en ese espacio, a trabajar en ello y hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Siento que cuando, al menos en la lógica cognitivo-conductual, se proponen estas sesiones de psicoeducación, precisamente le apuntan a la reducción de esa culpa. Yo he visto, como ustedes ya lo han visto, he hablado hoy mucho de algunos autores psicoanalíticos, ahorita estoy hablando de cognitivo-conductual y ustedes me preguntarán, ¿y este a qué se dedica? Pues como investigador en psicoterapia, yo me he dedicado a interesarme bueno, qué de ciertos enfoques produce ciertos efectos y en esa medida muchos investigadores en psicoterapia terminamos dándonos cuenta que incluso los psicoterapeutas en general tendemos a ser en nuestra práctica integrativos. Pero en ese caso creo que podría responder, cuando los cognitivos conductuales hacen eso, le apuntan esa culpa y en algunos casos he experimentado que puede ser útil ese tipo de psicoeducaciones. Obviamente, por otro lado, ya viéndolo desde otra lógica y desde otros enfoques, yo siento que precisamente uno de los focos de trabajo que se debe tener con este tipo de adolescentes y que de hecho también se ve mucho en adultos, y a eso le apunta también mucho la terapia de aceptación y compromiso, es que precisamente una de las características de la depresión en muchos casos es la severidad con uno mismo. Y trabajar en ese núcleo, que es lo que le llaman en la terapia de aceptación y compromiso, trabajar en la autocompasión, es lo que permite, primero, identificar que esa culpa tiene que ver precisamente como una característica también de la problemática con la que se llega, y segundo, que precisamente trabajar en elementos como en este caso la autocompasión, es fundamental, no solo para entender cómo me ven los otros, sino para salir de la problemática. Entonces, creo que en esas dos dimensiones, en unos pacientes, focalizar el tema de lo que algunos enfoques llaman autocompasión o aceptación de sí mismo, creo que es fundamental como foco terapéutico, pero también en otros casos el tema de la psicoeducación ayuda a reducir mucho esa culpa de la que hablas. Bueno, como yo les decía entonces, cuéntame. Muchas gracias. Bueno, para mí siempre será una alegría compartir con ustedes. Ya este es el tercer espacio en el que puedo compartir algunos elementos con ADIPA, porque el año pasado estuvimos en el diplomado de trastornos de personalidad. También hicimos un curso con mi compañera Irma Morales sobre indicadores de cambio en psicoterapia y bueno, y ahorita comenzaremos este nuevo diplomado y yo espero que podamos tener muchos más espacios. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y hagamos la rifa y espero que muchos de ustedes se motiven a ser parte de este diplomado. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos también. Acá en la familia de DIPA estamos súper felices de la asistencia de todos y la gran calidad docente de nuestro profe. Vamos a comenzar con el sorteo. ¿Okay? Ya saben, tiene que ganarlo una persona que sea del área psicosocial y que haya estado en toda la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver allí el sorteo? ¿Se ve la presentación? Sí, y se ve. Perfecto. Muy bien. En el webinar estamos inscritos 358 personas. Allí ustedes pueden ver la lista de todos, que si siguiera bajando, pues se verían las 358. Entonces vamos a comenzar con un conteo regresivo y veremos al ganador a continuación.
Pamela Aguilar. Tienen, ya saben, que manifestar que se encuentran en la sala y que hayan estado en esta excelente presentación. ¿Se encuentra Pamela Aguilar? Profe, ¿me puede ayudar por allí mirando? Como estoy compartiendo, no puedo ver. No se encuentra. Contamos hasta 3. A la 1, Pamela. 1, 2, 3. No, no se encuentra. Bueno, pero tenemos suplentes. Sigue Mariela Céspedes. Mariela Céspedes. Mariela Céspedes tampoco aparece por aquí, yo no la veo. Claro, suele suceder porque si hay más de 300 personas y solamente ingresaron 125 como máximo a la clase, pues hay un rango allí de personas que no se encuentran. Bueno, Mariela, te dimos mucha oportunidad. Ahora viene Daisy Rojas. Daisy Rojas. Daisy Rojas a la 1. No está. No está. Maite Fuensalida. Hola. Ay, yo sí la vi. Sí está Maite. A ver, ¿queremos ver a Maite? Yo la vi al comienzo, no sé si está todavía. Venga, yo miro. Bueno. Tienes que decir algo, mostrarte en cámara. Ah, Maite se nos fue, pero ella sí estaba al comienzo. Lamentablemente tenía que haber participado en toda la sesión. Bueno, seguimos con el próximo. Erika Cortés. A ver, Erika Cortés. A la 1, Erika Cortés. A las 2. No está. Y a las 3. Carla Muñoz. Ya saben, si los nombramos, por favor, griten yo, estoy presente. Tampoco está doña Carla. Y Gladys Meneses. Gladys Meneses a la 1. No, no está. Gladys Hola. Meneses a la 2. Una sugerencia. ¿Sí? No, yo decía si se puede hacer una sugerencia de sortear nuevamente como estaban haciendo a la primera vez y no seguir del primero y segundo, tercero, cuarto. Una Lo que sugerencia. pasa- sí, claro. No, muy agradecida por la sugerencia. Lo que Opino lo pasa- mismo. Sí, otra vez. ¿Les parece así entonces? Sí. Sí, yo igual opino lo mismo. Por que las favor, demás. para que tengamos la oportunidad todos. Entonces, dame un segundo. Y los que se quedaron en el curso. ¿Cómo así los que se quedaron en el curso? Los que estamos presentes, debería sortearse con los que estamos presentes, no con los que se fueron. Ah, claro. Vamos a revisar acá. Dame un segundo acá para iniciar el sorteo de nuevo. Acá están. Comparto pantalla de nuevo. Mira, acá dicen que había una de la lista presente en la reunión. ¿Quién era? Ese es el problema de esta... Sí. Vamos a iniciar de nuevo el sorteo. Ok, allí está. Camila Gutiérrez Altamirano. ¿Se encuentra Ahí. Camila? 1, 2, 3, 4, 5 Camilas, pero no está Camila Gutiérrez. María Cárdenas. Están afortunados los ausentes. María Cárdenas a la 1. María Cárdenas a las 2.
María Cárdenas a las 3. Ana María Santelices. Ana María Fuentes está, pero no. María Ignacia Ruiz. María Ignacia Ruiz. Qué extraño. Gisela Iglesias. Melisa Sepúlveda. Maite Fuensalida. Salió de nuevo. Scarlett Isamit. Hay varios que aceptarían el premio en el chat. Beverly San Martín. Graciela Nuelpi. Qué extraño. Sí, sí será la lista porque es muy poco. Sí. Sí, Es muy... profe, eran de los inscritos en el webinar. Daisy Rojas Gómez. Fernanda Peña. Fernando Lagarrigue Pozo. Dayana Gutiérrez. Ah, yo sí, ahora. Bueno. Yo estoy. Bueno, fue Dayana entonces. Dayana Gutiérrez, por favor. Hola. No te vayas, por favor, ¿sí? Para que me des tus datos. Ok, gracias. Muchas felicidades, Dayana, y muchas gracias a todos por la participación. Profe, si quiere algunas palabras para finalizar. No. Mil gracias a todos por sus comentarios, por sus agradecimientos. Y bueno, espero que tengamos la posibilidad muchos de vernos en estos espacios. Mil gracias porque siempre están activos, escuchando, preguntando y siempre ha sido una buena experiencia estar en estos espacios. Dayana, felicitaciones.